En una temporada cargada de sorpresas, la capacidad de poder llegar a instaurar un trabajo eficiente y además de ello que pueda llegar a representar que tu rol como entrenador pueda significar también que tu equipo haga la diferencia. En Fútbol Entertainment hemos podido llegar a ver a lo largo del fútbol español grandes historias en la primera división femenina y momentos realmente sorprendentes a través de la figura en los banquillos y las ideologías que han podido llegar a instaurar en beneficio de sus equipos. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment destacaremos a tres entrenadores que nos han sorprendido a lo largo de esta temporada 25-26 en la Liga F. La labor del entrenador, como siempre, difícil de poder llegar a determinar. A veces, en un momento de gloria, puedes llegar a ser básicamente la mejor consigna del equipo, aquel que hace la diferencia, la demostración de una clara ideología, pero para el día de mañana, una figura que aunque aportó, ya es momento de dejar atrás y una consigna que también mantiene una profesión que aunque cruel, puede llegar a representar que en pequeños momentos de gloria hagas la diferencia. Y el día de hoy trataremos de destacar esta labor, específicamente explicando el por qué hemos visto que tres diferentes entrenadores a lo largo de esta temporada nos han podido llegar a sorprender. Dos, de una forma bastante prometedora de cara al futuro y una que por ahora veremos que también pueda llegar a representar para su futuro, pero hablando de su institución y dos caminos separados, pero algo que explicaremos más adelante, ya que antes de comenzar nos gustaría, como siempre, invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas de las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy, como mencionábamos al principio, centraremos nuestros esfuerzos en explicar por qué estos tres entrenadores nos han sorprendido o su figura nos ha sorprendido para poder llegar a también tratar de definir si pueden llegar a sorprendernos en lo que represente el cierre de curso de esta campaña 25-26 en la Liga F. Con ello, comenzaríamos destacando una de las historias más interesantes y que por ahora también reflejan una época interesante de cambio. Hablando directamente de lo que ha podido llegar a desarrollar hasta ahora la Real Sociedad y además de ello de la mano de su entrenador Arturo Ruiz. Ahora mismo el equipo se establece en la zona alta de la clasificación como un claro contendiente a Europa y con la oportunidad que luego de más de 6 años pudiendo llegar a estar cerca de este sueño, realmente puede llegar a como candidata y favorita, realmente puede llegar a ser una temporada de mucha ilusión. Pero el por qué le ponemos en este análisis como uno de los entrenadores que más nos ha sorprendido, teniendo en cuenta que ya le conocíamos de su pasado en Granada, su perspectiva de lo grande que pudiese llegar a poder llegar a aportar en sus ideas para el beneficio de la Real y el beneficio de lo que pueda o pudiese llegar a ser tener una plantilla de alto nivel y con muy buenos fichajes, es la capacidad de poder llegar a explotarles en momentos clave y los momentos clave para una pelea clara como es el sueño europeo muchas veces se centra en los duelos directos. De ahí hemos visto una mejor cualificación de resultados ante equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid y lo más sorpresivo ante Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo la Real Sociedad mantiene el galardón que luego de un margen de más de un año y 3 meses sea el único equipo que ha podido llegar a vencer a Fútbol Club Barcelona. El último, recordemos, ha sido Arsenal en la final de la UEFA Women's Champions League, lo cual también reputa un porcentaje en el que no solo es que puedas llegar a vencer y certificar gloria o básicamente robarte las primicias o los títulos de los periódicos para el día siguiente, luego de vencer a las Blaugrana, sino lo que representa que un proyecto básicamente pueda llegar a justificarte a través del rol de tu entrenador y tu ideología, que lo que estás construyendo no solo es prometedor, sino que puede llegar a básicamente darte las armas para pelear por algo más grande el día de mañana, pero que también pueda llegar a representar que lo demostrado hasta ahora es interesante, pero lo que puedas llegar a demostrar el día de mañana lo es aún más. Con una plantilla que también mantiene a una de las máximas goleadoras de Europa, hablando de Maimave, han representado también un equipo muy efectivo jugando en casa, ya que ello les ha reflejado al día de hoy poder llegar a ser el tercer equipo con mejor margen de goleo en su juego en casa, algo también muy interesante, ya que
cuenta con esta cercanía en el margen estadístico de equipos como Costa de Tenerife, realmente de los mejores en estas cualidades, o por supuesto equipos como Fútbol Club Barcelona, que también por supuesto tiene mucho mérito estar cerca de estas estadísticas ante un gran equipo, pero también su mayor virtud se centra en la capacidad de que por ahora, como hemos mencionado en varios de los análisis fomentados o fomentaremos a lo largo de seleccionar a los tres entrenadores que nos han sorprendido a lo largo de las divisiones que tratamos de seguir y analizar e informar, es que aunque les damos el galardón de que nos han sorprendido al día de hoy, nos tendrán que sorprender aún más el día de mañana, debido a que la temporada se hace más larga, más agobiante y más exhaustiva, y con ello mejores rivales para poder llegar a afrontar mejores duelos, la capacidad de equilibrio y la sustentación de que lo demostrado antes tal vez ya no pueda llegar a funcionar, y además de ello el margen de que te quedas con una de tus mejores futbolistas hasta ahora, que era Emna Imabe con 11 goles, una de las tres máximas goleadoras de la división, muy cerca de Claudia Pina y Eva Payor. Realmente demuestra una progresión interesante y es ahí donde se espera que puedan llegar a ver de nuevo una gran capacidad de relevancia de las Nerea Izaguirre, las Yara Aguirre Zavala en la línea de ataque, ¿por qué no? De la Cincha Aguerri para poder llegar a ver que, aunque haya fuerte competitividad de cara a los roles en ataque, podamos llegar a definir por qué las Lucía Pardo o en general en la línea de ataque pudiesen llegar a tarde o temprano demostrar su valor como futbolistas de primera división y su jerarquía a la hora de que Arturo Ruiz pueda llegar a de nuevo encontrar un camino en el que la Real de nuevo demuestre grandes capacidades, pero también demuestre el que pueda defender su título como gran candidata en la tercera plaza por Europa. Algo que han podido llegar a lograr también en duelos directos enfrentando a Atlético de Madrid y ello también representando una racha muy difícil para las colchoneras de cara al último momento de enero. Ello les ha representado más de 10 partidos sin sumar y además de ello con una victoria ante Alama el Pozo que también dejaba dudas de cara al proceso y el momento. Diríamos que el por qué ponemos al equipo como una de las sorpresas o de las figuras en los banquillos que más nos ha sorprendido es porque no esperábamos que todo pudiese llegar a culminar tan rápido, aunque lastimosamente debido al margen del cronograma y debido a fuertes exigencias, no pudimos llegar a hacer un análisis al respecto de la destitución de Víctor Martín. Realmente nos queda una perspectiva de un mal sabor de boca, porque realmente lo habíamos visto a inicio de temporada. Era un equipo que de la mano de, ya lo demostrado la campaña anterior, con esta temporada ya a largo plazo, realmente creíamos que Víctor Martín podía llegar a dar este impulso que Atlético de Madrid necesitaba, el explotar el talento joven, el poder llegar a certificar una ideología de juego clara y el poder llegar a redimirla para que tarde o temprano de nuevo te demostrara como una candidata en las primeras tres plazas y de ahí poder llegar a solidificar de nuevo tu labor a la hora de la pelea por el título. Es un proceso realmente corto de cara a las palabras, pero muy difícil de validar a través de los años, especialmente para las colchoneras. Y de ahí la dinámica de que de nuevo se siente un momento en el que no es que simplemente Víctor Martín haya sido destituido por los malos resultados, sino en general realmente creemos que es por una aglomeración de malos momentos que ha resultado en no poder llegar a tener, por ejemplo, a tu máxima goleadora, Gio Gabernelli, o además de ello que el equipo no haya podido llegar a explotar mejores vertientes en el bloque defensivo en este momento tan difícil que habían vivido a la hora de perder mejor capacidad de goleo. Y de ahí todo empezó a tambalearse a través de la medular y la ideología de juego representase que por ahora Atlético de Madrid decide apostar por un cambio. Aún así, digamos que la plantilla a nivel táctico realmente nos ha dejado buenos momentos y por ello aprovecharíamos para destacar un trabajo que aunque prometía ser más prometedor, nos ha dejado buenas premisas y realmente nos asombró, lastimosamente en forma negativa, que ambos caminos decidiesen separarse, ya que creíamos que, bueno, sería muy difícil, pero que Víctor Martín podría llegar a reconducir el barco. Atlético de Madrid no lo creyó, no por ello es una mala decisión o una positiva, pero tendremos que ver a futuro qué represente, ya que también ha significado la premisa de que si otros no logran la labor, tendrá que haber otra vacante y con ello llega José Herrera con la oportunidad de que
este cambio administrativo también demuestra que la temporada no está perdida, todo lo contrario, aunque hay una diferencia muy amplia de cara a la diferencia en puntos, de 10 específicamente en el momento en el que desarrollamos este análisis entre la Real Sociedad y Atlético de Madrid. Parece que a través de la oportunidad de volver a pelear pueda llegar a haber una oportunidad de que Atlético de Madrid todavía cumpla los objetivos de la temporada. Por ello es que se ejecuta este cambio en este momento y por una razón específica, porque todavía pueden llegar a sorprender, pero veremos como siempre si pueden llegar a reconducir este barco de la mano de una nueva figura que como siempre es fácil poder llegar a encontrar sustitutos, porque tarde o temprano siempre habrá alguien dispuesto a poder llegar a ejercer su labor como entrenador, pero teniendo en cuenta que Atlético de Madrid en los últimos 3 años ha podido llegar a contar con más de 5 entrenadores diferentes, ello también nos demuestra que tarde o temprano debe llegar a haber sostenibilidad para el proyecto, o caso contrario, pues seguirá haciendo lo mismo probablemente, que la sostenibilidad refleje paciencia hasta cierto punto y luego pues se busque de nuevo separar caminos. Con ello, la mejor de las suertes, por supuesto, a José Herrera, que esperemos nos pueda llegar a brindar, o un Atlético de Madrid que de nuevo pueda reconducir la pelea. Una pelea que por ahora en la zona alta de la clasificación, de nuevo redime a un equipo por algo que básicamente define la cualidad de poder llegar a pasar a la historia. Un margen muy difícil de explicar porque no solo se centra en brindarle de mérito a una institución con tanta historia como lo es Fútbol Club Barcelona, sino una historia que siempre se ha centrado en algo que, aunque grandes figuras del planeta han demostrado convertirlo en algo natural, tal vez nos ha mal acostumbrado. ¿A qué vamos? A la figura de Lionel Andrés Messi, a la figura de, por ejemplo, Alessia Putellas o, por ejemplo, la figura de Aitana Bonmatí, que los tres futbolistas tienen esta misma característica, por supuesto, formar parte de la misma institución, Fútbol Club Barcelona, pero si vemos el historial de su carrera profesional, también es la representación de lo que representa la ideología blaugrana y su progresión como futbolistas, que es evolucionar cada día, no poder llegar a quedarse atrás simplemente con el conformismo o el margen de que la plantilla tarde o temprano tenga que evolucionar en pos de tu beneficio, sino todo lo contrario, que realmente veamos un equipo que pueda llegar a seguir trabajando a través de márgenes cualitativos prometedores, pero que a través de lo individual también genere esta ambición de jamás quedarse atrás, de poder llegar a ver siempre cuando se llega a otra cima, otra montaña al final del camino. Y ello por ahora mantiene que la labor de, específicamente de Perai Romeu, de la mano de su segundo margen de campaña al mando de las Blaugrana, siga siendo realmente prometedor. En el momento de este análisis, el equipo solo ha sufrido 4 goles esta temporada y específicamente también se mantiene con una progresión de un 15% más de efectividad de cara a sus remates a puerta que representan gol. Además de ello, también un porcentaje que le representa uno de sus mayores estándares de porcentaje de goles por partido en la división, ahora mismo cercano al 5%, que se traduce en que Fútbol Club Barcelona pueda llegar a ganar un partido con un margen de 5 goles o una diferencia cercana a los 5 goles, algo que en las últimas 3 temporadas había constantemente representado romper récords y para esta temporada realmente tiene un valor añadido realmente increíble porque el equipo llegaba en un margen administrativo que ya hemos destacado en, por ejemplo, nuestro podcast, la pregunta del día, la ideología de lo que ha sido la dinámica de lo que representa Fútbol Club Barcelona al día de hoy, que es un equipo económicamente inestable y que tarde o temprano sabíamos que lastimosamente el eslabón más débil tendría que pagar las consecuencias de las decisiones de pocos. En este caso, la división femenina de Fútbol Club Barcelona tendría que pagar tarde o temprano los platos rotos de lo que ha sido una mala administración por parte de la anterior jerarquía blaugrana. Y aún así, un espacio y un hueco financiero que poco a poco se ha logrado tapar, pero que para esta temporada había dejado una fuerte salida por parte de futbolistas clave, algunas ventas y todavía un margen en el que no sabemos si habrán renovaciones por parte de futbolistas muy importantes para la historia y el momento de Fútbol Club Barcelona, y con ello también un margen en el que ha habido un historial de lesiones realmente abismal por parte de la temporada, desde Onavalle, el Awahabi, el único fichaje de la temporada, además de ello también
de grandes referentes para la ideología del equipo, como Patricia Guijarro o Aitana Bonmatí. Y en la línea de ataque, la dosificación por parte del momento y estado de forma de Salma Parayuelo, el momento y estado de dosificación luego de la tendencia física que ha sufrido Caroline Graham Hansen a lo largo del cierre de la campaña anterior y esta. Y además de ello, la decisión de tratar de mantener con más premura el estado de forma y la dosificación de Francisca Nazaret. Con ello, futbolistas de alto rédito como Claudia Pina, Vicky López, en varios análisis ya hemos destacado que han dado el salto hacia adelante o también se han convertido en una de las mejores extremos de la división. Y ello no solo involucra el margen del crecimiento competitivo, sino la ideología de lo que representa Fútbol Club Barcelona, que como mencionábamos al principio, se centra en el margen de la evolución. Y por ello también destacábamos a Alessia Putellas, ahora mismo de las futbolistas blaugrana con mayor cantidad de minutos posibles y con ello de nuevo la oportunidad de seguir aportando para que el equipo funcione y en un gran estado de forma. Y ello también representa el mérito de su entrenador, que en un momento difícil de cara a la cantidad de futbolistas útiles para el primer equipo, se decide apostar como siempre, una de las grandes aportaciones de la historia del Fútbol Club Barcelona, del valor de la casa, y de ahí la oportunidad de nuevo ver básicamente que en menos de un mes o 3 meses o en una mitad de temporada, Clara será Jordi, ya básicamente sea el futuro de las Blaugrana y su presente, que Carla Julia básicamente pueda llegar a ser el día de ayer o el día de mañana hasta delantero centro, ya ha jugado como extremo, ya ha jugado como lateral y tal vez podamos llegar a verle como interior en el futuro, solo sabe Pera Romeu esta característica, pero creo que a lo que tratamos de definir es la posibilidad de que en un momento muy difícil en el que la temporada a inicios de campaña todavía podía llegar a dejar un ambiente con muchas dudas o cargado de la perspectiva de podrán llegar a volver a lograrlo, mantener no solo la dinámica o la perspectiva de ser o mantener una jerarquía tan fuerte de cara al dominio en el fútbol español, sino realmente lo que realmente vale la pena destacar por Perai Romeu, que ha hecho que su equipo evolucione y a través de propuestas interesantes volver al equipo tal vez más eficiente a través de las traslaciones rápidas, del poder llegar a certificar la línea de tres muchas veces, ya sea con Aisha Cámara, con María Pilar León, también con un gran estado de forma en lo defensivo, e Irene Paredes, sino también brindarse del beneficio de las Esmey Brooks para poder llegar a hacer que este margen táctico funcione y tratar de básicamente adaptarte a las necesidades, pero también de las cualidades de tus futbolistas. Y ello por ahora ha hecho un Fútbol Club Barcelona que sigue rompiendo cifras, mantiene a grandes goleadoras para poder llegar a mantener la definición y el equilibrio y con ello la oportunidad de, como vemos a continuación, tratar de seguir buscando grandes títulos. Y con ello, bueno, culminaríamos este análisis esperando que tres de los cuatro entrenadores mencionados hasta el día de hoy, ¿por qué no? Nos puedan llegar a seguir sorprendiendo por parte de Víctor Martín. Por supuesto, esperamos poder llegar a verle muy pronto de nuevo en el fútbol español o por lo menos en el fútbol inglés. Esperemos que su cargo no o su continuidad deportiva no se aleje de estas dos divisiones, ya que, bueno, sería más difícil poder seguir su progresión como entrenador, pero lo que vamos es que esperamos que nos puedan llegar a tratar de seguir sorprendiendo para tal vez a final de curso podamos llegar a también destacarles como candidatos de cara a ser llamado el entrenador de la temporada. Con ello nos gustaría culminar este análisis preguntándoles si ustedes tuviesen que dar el galardón al día de hoy, ¿a qué entrenador de la división le darían el galardón? Específicamente de ser llamado el mejor entrenador de la temporada 25-26 en la Liga F, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.